Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con Salma Campos, psicóloga autista diagnosticada hace 6 años. Platicamos sobre su diagnóstico tardío que llegó a ella sin buscarlo gracias a una psiquiatra mientras estudiaba la carrera de psicología. También abordamos la diferencia entre incluyente e inclusivo y el masking que tuvo que hacer desde pequeña para lograr comportamientos socialmente aceptables, entre comillas. Nos contó también su opinión sobre el DSM-5 y la importancia de ver al autismo más allá de un espectro. Platicamos también sobre el debate que existe entre los activistas y la academia respecto a la clasificación diagnóstica. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Salma, bienvenida a Iluminemos Podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, pues encantado de poder platicar aquí contigo y para empezar, ¿quién es Salma? ¿Cómo te defines? Yo me defino como una persona muy compleja. A mí me gustan mucho las plantas y los animales y como todas las teorías biológicas. Entonces me gusta mucho pensarme desde una teoría que dice la bióloga Lynn Margulis, que es la del holobionte, que dice que en lugar de ser personas solas, somos como un ecosistema que interactúa con otros ecosistemas, así como con otras personas, con otras cosas. Entonces me gusta pensarme desde esa complejidad en la que pues estoy dentro de un contexto interactuando con pues otros seres, ¿no? En general. Y entonces pues así voy conociendo un poco más, con más apertura quién soy. Qué interesante. Y a lo mejor ahorita regreso a eso, que es un tema relativamente nuevo para mí, pero conozco poco de tu historia, pero sé que llegaste a tu diagnóstico oficialmente hace 6 años y encuentro algo muy particular porque llegas a tu diagnóstico estudiando psicología. Cuéntame un poquito de eso. Sí, de hecho yo no estaba buscando el diagnóstico activamente, sino que pasó que mientras yo estaba en la carrera, entre personas especialistas, entre personas con las que yo estudiaba, de pronto algún comportamiento que yo hacía me decían, oye, ¿eso no es que eres autista? ¿O no serás autista? Y yo decía, ¿cómo voy a ser autista? O sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Eso con un diagnóstico? El que yo diga, no sé, que voy a comer con mis compañeras de la carrera y yo les diga, es que esto sabe mucho, no me lo voy a comer. Y ellas digan, eso no es porque eres autista. O que de pronto yo andaba muy sola leyendo algún libro o algo así. Y también me dijeran, no, pues es que no parece que la pases mal estando sola tanto tiempo. ¿No será que eres autista? Entonces me empezaron a generar la curiosidad. Pero yo antes, aunque igual hacía eso, siempre he hecho eso, siempre he estado como buscando un espacio yo sola o de pronto decir que algo como que sensorialmente es muy intenso, pues no era algo relevante como en mi entorno inmediato, ¿no? Como en mi familia, como que solo decían, no, pues es muy sensible. Pero ya en la carrera, y pues también leyendo el DSM-5, ¿no? Que uno ya lo tiene como más presente dentro de la carrera, ahí ya seguido me decían eso, como no seas autista. Y entonces me generó la curiosidad, ya estuve indagando con otras profesoras, porque al final uno estando en neuropsicología
llega al tema de neurodivergencias. Entonces, otras especialistas con las que yo hacía proyectos de investigación, con las que yo hice mi tesis, me empezaron a decir más del tema y ya dijimos, pues capaz sí, ¿no? Capaz sí hay que hacer el diagnóstico y toda la evaluación. Y entonces resulta que yo pude hacer mis prácticas en psiquiatría, en hospitalización psiquiátrica. Y una de las psiquiatras justo me dijo, ¿no? ¿Qué has pensado de esto? De que de pronto una de tus compañeras que está aquí también atendiendo a los pacientes, te diga, oye, ¿no serás autista? Y le dije, pues sí me llama la atención saber si sí podría hacerlo. Entonces ya ella me hizo como las entrevistas, me aplicó las pruebas, estuvo también como indagando en mi historia de vida, con mis padres, y entonces ya fue ahí que se concluye que sí estoy dentro del espectro autista. Pero yo nunca había tenido como la necesidad de explicar qué pasaba, solo igual que mis papás, ¿no? Solo decía, pues soy muy seria, ¿no? Y ya eso es todo. No es algo malo en sí mismo. Ujú. Entonces llegué allí como que yo no fui, sino como que me fueron llevando así. Sí, casi por casualidad, ¿no? ¿Y cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo vives eso en la universidad? Hay muchos aspectos. Creo que por un lado sigue muy presente este estigma como del arquetipo autista, que es como esta idea de que las personas dentro del espectro autista pues son personas que quizá hablan poco, que quizás se regulan muy seguido, que quizás es muy difícil entenderlas y que quizá no van a tener amigos nunca, como este tipo de, pues casi como sentencias, ¿no? Que se le dice a las personas cuando ya están dentro del espectro autista. Ujú. Entonces, por un lado, sí había personas dentro de la carrera que sí seguían mucho con este arquetipo, pero por otro lado, también personas que quizá ya andaban más como en el ámbito clínico, de la psicoterapia, que ya revisábamos como perspectivas más contextuales, que estas siempre fomentan mucho como la apertura al otro, ahí había un poco más de comprensión, de ya no solo decirme, oye, no serás autista, sino de tratarlo más como pues una característica de la persona, ¿no? Como quizá es raro que digas que algo sabe mucho porque no entiendo a qué te refieres, pero solamente es saber qué es. Más allá de eso, no te voy a decir que dejes de decirlo o que eso me incomoda, sino simplemente sé que conviviendo contigo, por ejemplo, en mi caso, ir a comer conmigo es que yo me dediqué unos 10 minutos antes a acomodar la comida, ¿no? Por ejemplo. Y mis amigos ya saben, entonces solo saben que eso va a pasar, pero no me dicen, ay, no lo hagas, o qué rara, sino simplemente así pasa. Entonces creo que hubo esos dos polos dentro de la carrera. ¿Y cambió algo en ti al confirmar esas, digamos, sospechas que levanta el DSM-5 cuando lo estás tratando en una materia literal en la carrera de psicología? ¿Qué cambia en ti a partir del diagnóstico? Creo que igual hay más curiosidad, así como surgió el diagnóstico, también hay más curiosidad por conocer cómo soy, que muchos comportamientos pues sí tenían una explicación más allá de que fuera mi personalidad o que había sido pues simplemente como algo más típico como en mi familia o algo así, sino sí entender más allá de lo que me pasaba y también mirarme con más comprensión, que había cosas que podían pasarme más parecido a este tema de las desregulaciones que es parte de lo que yo soy, ¿no? Que habrá que en algún momento hacer un ajuste, que quizá yo necesite salir con tapones de oídos y ya, no son limitantes, sino me permite hacer más ajustes para yo seguir siendo independiente. Totalmente. Y ahora me regreso un poquito en el tiempo, a nivel escolar y personal antes de tu diagnóstico y sobre todo tu experiencia en prepa, en secundaria, ¿cómo fue? Creo que hubo más temas a nivel social. Justo como yo era este estudiante, que luego me la pasaba leyendo aparte, fuera de como los grupos de estudiantes, que seguido me la pasaba sola, pues entonces eso empezaba a ser un problema. Como decía antes, ¿no? Quizá en mi familia nada más decían, pues es solitaria, no tiene como tanto interés en las personas y ya. Pero en la escuela sí seguido me decían como, eres muy lista, porque yo tengo muy buena memoria y era como la niña de 10, pero tienes que ser más amigable, porque parece que siempre estás enojada o parece que no te interesan los demás, pero como si fuera algo de tema de soberbia o algo así. Y entonces empecé a tener dificultades ahí, ¿no? Que seguido me dijeran, muy lista, pero tienes que ser más sociable, ¿no? Como debes ser más extrovertida. Y entonces yo empecé a fijarme que había cosas que
por más que yo sacara 10, pues de pronto se iban a enfocar más en ello, en que yo no era tan sociable o no era tan amigable. Y también me pasó en términos más de comportamiento, que yo, por ejemplo, a veces cuando exponía, yo a veces lo hacía como así, ¿no? Como que exponía así, como que movía mucho mis manos, como de formas extrañas. Y entonces siempre me decían como, estás muy incómoda, estás muy nerviosa, se ve que no sabes el tema. Y pues yo simplemente tenía las manos como cruzadas, así como raro. Entonces me tuve que acostumbrar a lo largo desde la primaria, la secundaria, a empezar a hacer movimientos más naturales, que se vieran socialmente más aceptables. Aunque yo estaba cómoda, aunque yo hacía esto y estaba cómoda. Entonces tuve que decir, bueno, ¿de qué otra forma voy a mover mis manos para seguir cómoda? Porque siempre me van a decir lo mismo, que me veía nerviosa. Así que creo que eso fue lo principal. Y pues también un poco acoplarme, porque yo luego era ese estudiante que nos decían, hagan equipos. Y yo iba con la maestra y le decía, póngame en un equipo y ya, ¿no? O sea, no necesito estar buscando compañeros, yo solo necesito cumplir la tarea de hacer equipo. Entonces me decían, no, tienes que hablarle a más gente. Y entonces pues trataba un poco de integrarme dentro de mis intereses, era más fácil y me ayudó un poco a encontrar como otras formas de seguir interactuando, pero sí me empezó a ser más consciente de que algunos temas iban a ser siempre como algo molesto para esos entornos académicos. Wow. ¿Y qué te lleva a estudiar psicología? Porque siendo tu interés quizá los insectos, ¿no? O también por ahí sé que eres apasionada, por no decirlo de otra manera, de lo gótico como tal. ¿Qué te lleva a estudiar psicología? Ahí honestamente fue por practicidad también. Fue la universidad donde está psicología, está cerca de mi casa. Y nos quedaba mejor tanto para que mis padres me llevaran, que yo estudiara cerca de mi casa. Entonces yo llego a psicología, porque yo nunca he tenido como una carrera soñada. A mí en la prepa me pedían como carreras que te gustan y yo entregaba una letanía así de muchas carreras, porque me interesaba conocer cosas. A mí lo que me gusta es aprender. Si pudiera ver una carrera de aprender, esa sería mi carrera. Entonces llego a psicología y una de las primeras clases justamente es bases biológicas de la conducta humana. Y entonces empiezan a explicar el sistema nervioso y dije, ah, sí me quedo aquí, ¿no? Yo todavía estaba pensando un poco en, ¿y si intento otra cosa? ¿Y qué puedo hacer? Como que no estoy muy convencida, pero ya escuchar justamente todo este tema a nivel del sistema nervioso, cómo se conecta un poco eso también con mis intereses de las plantas o los animales, fue que me llevó a quedarme ahí en psicología. Wow. Y como mujer que llegas al diagnóstico a los 22 años por, entre comillas, accidente, por circunstancias, digamos, de vida, ¿no? Por elegir una carrera. ¿Qué opinas hoy, ya graduada, ya psicóloga? ¿Qué opinas hoy del DSM-5 y de los manuales de diagnóstico? Creo que es un buen acercamiento a entender los padecimientos y las características a nivel mental, pero me parece que se limita mucho, sobre todo en estos temas de las neurodivergencias. Por ejemplo, en el autismo, a mí me hace mucho ruido la palabra espectro, porque espectro pues propone un continuo, ¿no? Que hay un extremo y otro y la gente está acá, ¿no? Y el espectro autista, por ejemplo, pues es mucho más amplio. Entonces creo que el DSM-5 todavía está muy cerrado a que las cosas son de cierta forma y me parece que todavía patologiza un poco los comportamientos en lo que pasa, ¿no? Como si a la persona le pasa esto, ya está mal, ¿no? Ya entra en categoría grave. Y quizá se deba proponer un poco más en aspectos como de qué ayuda podríamos brindarle o qué atención podríamos brindarle antes de marcar como todas las limitantes, porque a veces parece que tener un trastorno psicológico, leyéndolo desde el DSM-5 o el CIE-11, parece que todas son faltas, ¿no? Como que te falta esto, te falta lo otro. Y quizás solamente haya necesidad de escribir características. A ti te pasa esto por ciertas circunstancias y ya, eso es todo. Totalmente, y en conceptos en permanente evolución como tal, pues no tardarán en evolucionar incluso quizá una versión más social, ¿no? Más, pues sí, más social, mucho menos clínica o menos médica y así un modelo más social de que entendemos, ¿no? Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito: la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas.
Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros. Gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Como mujer, hoy adulta, autista, especialista, además, psicóloga de profesión, ¿crees que hay un sesgo de género en el diagnóstico de autismo? Sí, sí, me parece que sí, que sigue muy evidente y que creo que está muy viciado, mejor dicho, de que en algún momento se hizo esa estadística de que por cada 4 hombres hay una mujer, o que el autismo es de hombres, el autismo solo le pasa a hombres. Y creo que ese estudio fue el que lanzó eso, como que marcó mucho las limitantes de que no se estudiara tanto en mujeres. Y entonces creo que eso, como el autismo muchas veces fue condición de hombres, limitó mucho que no se diera la apertura, que alguna mujer, si tuviera la sospecha, pues se atendiera. De ahí pues ya hemos encontrado otra información más actual, ¿no? Que, por ejemplo, en mujeres hay mucho masking, por ejemplo, que es esto de parecer más neurotípica, de saberse adaptar mejor a los entornos sociales por las demandas sociales que suele haber con estos aspectos de que haya como más trabajo de cuidados, como más trabajo doméstico, como ese tipo de cosas. Y entonces, pues, creo que aún persiste este sesgo de género también porque a nivel conducta, o sea, lo visible no está tan presente en las mujeres. O sea, justamente como decíamos con el arquetipo de autista, la mayoría de las mujeres difícilmente encajan como en este arquetipo de autismo y en los hombres como hay un poco más de rasgos como de sistematización, a veces parece un poco más notable. Entonces creo que aún hay mucho que hacer al respecto. ¿Y tú qué opinas hoy del masking como tal? Es un tema que yo no lo termino de entender. Entiendo el concepto, entiendo la diferencia mujer-hombre, entiendo el comportamiento, entiendo cómo se da, ¿no? Y por eso también la pregunta del sesgo, porque estoy 100% convencido. Yo creo que ese estudio no tardará en actualizarse, porque hoy sabemos que desde luego no es 4-1, o sea, desde luego no es 4 hombres por una mujer, ¿no? Y que esos números están de alguna manera sesgados por la edad en la que se realiza el estudio, por un lado, ¿no? Primera infancia, niños, 8 o 9 años, ¿no? Cuando a las mujeres adultas, pues las estamos diagnosticando en el mejor de los casos a los 16, 15, 22 en tu caso, ¿no? ¿Cómo describes el masking y ponme un ejemplo? Yo pienso que surge por una necesidad de adaptación, justo de estos entornos que a veces son hostiles, que llegan a decirte, ¿no? Como parecido a mi caso, que eres muy soberbia. Y entonces, como eso parece en ese contexto algo desagradable, pues toca no parecer tan soberbia, aunque uno sepa que no lo está haciendo. Solo parece que tiene ciertas actitudes, ¿no? O pareces incómoda, como decía. Entonces, creo que surge como una estrategia en la que aparentemente hay más control de este tipo de comentarios, haciendo parecer que no los tienes, a nivel, pues sí, conducta, ¿no? Como lo visible. Y pues lo que más se ha notado, por ejemplo, en mujeres, es que si les cuesta trabajo integrarse a grupos, luego suelen ser estas niñas que están en la periferia. Por ejemplo, hay niños jugando al centro y las niñas están alrededor viendo y quizás sí se emocionan, entienden el juego, pero no se integran, casi nunca se integran a ser como parte de un equipo, sino suelen estar alrededor todo el tiempo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Y por qué crees que sucede? ¿Por un lado, por una falta de habilidades como tal, o también por una falta de comprensión del entorno para hacerlas formar parte en ese ejemplo de ese círculo? Creo que pueden ser ambos aspectos. O sea, habrá casos en los que sí puede que haya un tema de comprensión del entorno o del ambiente,
que quizá como no saben de qué forma integrarse, pues quizás sí se quedan viendo nada más, ¿no? Pero sí ha habido casos en los que justamente las mismas mujeres, incluso estaba leyendo un estudio al respecto, saben que tienen alguna falta de habilidades, quizá para empatizar con las personas, entender por qué eso es divertido, por ejemplo, y hasta que ven el panorama completo, entonces ya dicen, ok, ya entiendo de qué va el juego y por qué lo querían jugar, ¿no? Entonces creo que pueden ser cualquiera de las dos cosas. Totalmente. Y incluso por ahí sé que tuviste que aprender a responder, ¿no? En un hola, ¿cómo estás? O sea, tuviste que aprender, desarrollar esa habilidad que no era, entre comillas, innata, por tacharte de extrovertida, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, a mí me pasaba que entre mis amistades, luego me preguntaban, ¿cómo estás? Y entonces pues yo respondía, ¿no? Lo que hacía y todo, pero se me olvidaba decirles, ¿y tú? Y entonces me tuve que acostumbrar, y esto me ayudó mucho el ver entrevista en la carrera, empezarme a acostumbrar a hacer preguntas como de regreso, porque yo solo respondía y esperaba que la otra persona igual, ¿no? De pronto me dijera, yo estoy bien, yo hice tal, porque yo así hablo, yo con mis amistades llego y les digo, oye, hice esto y soñé tal y ya, pero no espero que me pregunten, yo solo les doy como el infodump de todo lo que pasó o de todo lo que leí. Entonces yo esperaba que las demás personas hicieran eso, pero me di cuenta que no. Y me tocó ya, por ejemplo, teniendo pareja, que me dijeran, es que creo que no te interesa lo que yo hago. Y yo decía, no, es que sí me interesa, pero quiero que tú me lo cuentes. Que solo llegues un día y me digas, hice esto, y conocí a tal, y leí sobre esto. Y ya no veo por qué preguntarte, que capaz no me lo quieres contar, pero no en el sentido de estás como excluyendo información, sino pues quizá no te emocionó tanto y por eso no me lo cuentas, porque yo hago eso. Cuando me emociona, pues lo cuento. Entonces, como vi todos estos aspectos de otras personas, por eso fue que dije, pues tengo que aprender a hacer preguntas de regreso, ¿no? ¿Y tú? Entonces, a veces, incluso ahora, siento que a veces preguntarle ¿y tú a alguien? Así como yo me conozco, suena como un poco forzado, como que me quedo bien, y luego hago una pequeña pausa y digo, ¿y tú? Pero yo sé que lo hice como, acuérdate de decir ¿y tú? Y así me la paso con muchas otras preguntas. Wow. Oye, y hoy, con el entendimiento que hoy tienes, ¿cómo defines el autismo? ¿Qué es el autismo para ti? Parecido a lo que decía antes, me parece que son otras formas de procesamiento de lo que pasa, del contexto, de aspectos sociales, de lo sensorial, de la información y ya. Y que eso es muy complejo, claramente, no, como decía antes, no es como un espectro, un continuo, sino es como, yo pienso en imágenes, entonces yo lo pienso como un diagrama de pastel, en el que hay como muchas cositas ahí pasando. Entonces tú puedes puntuar alto quizá en este tema de sensorial, pero quizá en temas de integración social quizá es bajo, ¿no? Y entonces somos como un diagramita ahí, puntuando diferente y que me parece que no es estable. O sea, ese mismo diagramita va cambiando todo el tiempo con el contexto, con las cosas que estamos haciendo, las personas que conocemos, las mismas habilidades que desarrollamos. Entonces, todo el tiempo está como el diagramita así moviéndose en mi imaginación. Entonces, yo pienso el autismo así, como ese ente, digamos, que está vivo y que es muy complejo, así. Wow. ¿Y cuál sería tu consejo para cualquier adulto, mujer, hombre, joven adulto, que está recibiendo un diagnóstico o que incluso sospecha que puede él ser mismo autista? ¿Qué le dirías? Que, que lo mire con mucha curiosidad, así parecido a como me tocó a mí. Y esto me parece que está también muy viciado del enfoque de psicoterapia que yo trabajo, que es el de aceptación y compromiso. Y pues este enfoque fomenta mucho eso, que uno observe las cosas como son, porque las cosas en sí mismas no traen adjetivos, aunque sí el DSM-5, a veces lo que dicen otras personas alrededor, sí muestran mucho como que esto es malo, como que estar dentro del espectro autista parece como algo malo y ya, pues en sí mismo no tiene un adjetivo, simplemente tu procesamiento es de una forma. Entonces, tratar de mirarlo con esa genuina curiosidad y adentrarse ello así, como simplemente observarlo. Sí, y que para algunos puede ser sumamente doloroso, para algunos otros puede ser incluso trágico y para otros puede ser pues simplemente lo que es, ¿no? Sí, Interesante. ¿Y qué rol ha jugado tu familia en tu vida? me parece que el de validar el quién soy, antes de poner juicios por cómo era, simplemente decir, pues esa sería ella.
pues no va a hablar tanto. O de pronto se va a tapar los oídos si estamos en una fiesta. Y ya, nunca hubo este tipo de comentarios de deberías hacer tal cosa o deberías hacer esto. Incluso con cosas como mis gustos. Si de pronto a mí me gusta mucho el maquillaje, pues lo gótico, como decíamos. Entonces yo a veces me maquillaba un montón o me ponía así como ahorita como mi cabello así. Y nunca me dijeron nada. Siempre dijeron, pues es su gusto, es lo que a ella le interesa. Aquí tienes formas de indagar más cuando me dieron internet, por ejemplo, la computadora y ya, ¿no? O sea, casi nunca hubo limitantes al respecto, sino hubo más apertura en ese sentido. ¿Y qué es lo que me comentabas ahorita, ¿no? Que ves mucho en imágenes. ¿Qué es lo que te llama la atención de lo gótico, por ejemplo? ¿Los patrones o qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te gusta tanto? Sí, los patrones estéticos. Justo como yo pienso en imágenes, como que el gótico tiene mucho orden y además ayuda que pues yo soy muy sensible a los colores, entonces tener colores muy vibrantes como en mi atuendo no es tan agradable para mí porque me canso. Entonces creo que se juntaron las dos cosas. Incluso a veces me pregunto, ¿no? Y a mí me gusta lo gótico o lo darks porque soy sensible al color o porque sí me gusta la estética. O sea, ¿qué vino primero dentro del rasgo del espectro autista o si hay ahí como algo más estético simplemente? Entonces creo que sí tiene que ver mucho eso. Me gusta mucho todo lo relacionado desde el contenido de la información, que te invita mucho como a dialogar, a discutir de temas y también a nivel estético, cómo luce también como en tu apariencia. Wow. Y que nos escuchan muchas mamás, muchos papás también este podcast. ¿Qué mensaje les darías o les quisieras dar a otros padres que están recibiendo un diagnóstico de sus hijos o que están viviendo un proceso de diagnóstico con sus hijos sin importar la edad que tienen? Creo que va muy en línea con lo que decía antes, que igual se trata de mirar con mucha apertura. Y aquí cito un poco a una psiquiatra que me gusta mucho, que es Lorna Wing, que ella propone una visión más humanizada del autismo y dice es que cada caso es único, entonces no hay manera de que tú puedas seguir fielmente el manual hacia la letra y entonces tu hijo ya aparezca socialmente más neurotípico, sino tratar el caso con mucha apertura, ir conociendo, porque el mismo caso, los mismos rasgos que tiene cada persona ayudan a saber cómo atenderla, porque nadie sabe mejor de su condición que la persona que lo está viviendo. Entonces, eso ayuda mucho platicar. O sea, a veces incluso los padres me dicen, pero es que mi hijo no me abraza, no me quiere, y yo, pues te toca preguntarle por qué no te abraza. Quizá a él, pues no le significan los abrazos y ya. Entonces, toca mucho mirar así, desde esa apertura. Totalmente, y que antes eso se creía como una falta de amor, incluso. Y entre tanto tabú, tanto prejuicio, tanto desconocimiento hasta hace pocas décadas, pues eso se interpretaba incluso como una falta de cariño, falta de amor, falta de poder leer las emociones, de poder emocionarte y demás. Y pues vemos que no. ¿Tú cómo vives eso como adulta autista? Creo que sí ayuda mucho verbalizar, dejarle claro a otras personas que sí habrá momentos en los que puede haber, por ejemplo, más contacto físico o quizá más formas de interactuar, pero sí dejar muy claro que habrá momentos en los que se necesita descanso. Yo, por ejemplo, yo sé lengua de señas, entonces yo a veces con mis amigas, a veces hago la seña como de tranquilo, de no te voy a hablar, ¿no? O sea, no te voy a mirar y no te voy a hablar porque necesito silencio. Entonces ya sabe mi amiga que si se sienta al lado de mí y yo le hago esto, es de, no te voy a hablar, pero no es que esté enojada contigo, sino simplemente en este momento necesito regularme, capaz en este momento también traiga tapones de oídos y tampoco te escuche. Entonces, antes de que tú vayas a sentir que yo ya no estoy tan a gusto contigo, te explico qué significa todo esto, te hago la seña y entonces ya tú dices, ah, ok, ahorita necesitará unos minutos, pero como en 15 minutos, ya que me hable, ya vamos a platicar. Y eso ayuda a que la otra persona también se sienta con la apertura de decirte que quizá de pronto se cansa, que quizá de pronto necesitará comer ciertas cosas, necesitará regularse con algo en las manos. Y creo que eso ayuda mucho también a las mismas relaciones que uno va estableciendo. Hablarlo, ¿no? Sin tapujos, sin tabús, ¿no? Simplemente poderlo comunicar. ¿Y consideras que actualmente el mundo está o no preparado para las personas autistas? Yo creo que no, pero estamos en ello.
porque creo que aún hay muchos espacios que intentan abrir más como oportunidades para personas dentro del espectro autista, pero creo que aún caen un poco en incluirlos nada más, en un sentido de como ser incluyente, no de ser inclusivo, porque a veces segregan mucho a la población, o sea, como que siguen dejando muy presente que son personas dentro del espectro autista, que tendrán ciertas faltas o ciertas necesidades, se quedan como mucho ahí. Cuando al final lo que tenemos que hacer pues es ajustar el contexto para que la persona pueda desenvolverse de forma autónoma, ella sola, y no necesita estar todo el tiempo preguntando dónde hay ciertas cosas o de qué forma puede aislarse un rato, como esto que decíamos un poco. Entonces creo que ahí vamos y creo que incluso estos cambios como por ejemplo ahorita que se está integrando el náhuatl a las escuelas, creo que puede ser una forma, porque así pues cada que se van integrando temas, ojalá integraran un tema más como de psicoeducación, por ejemplo, sobre aspectos neurodivergentes o sobre más temas de salud mental, pues creo que ayuda a que sepamos más y justamente miremos con más curiosidad lo que sucede. Totalmente de acuerdo contigo con eso. ¿Y qué crees que nos toca hacer como sociedad para que las personas autistas tengan una mejor calidad de vida y que realmente sean incluidos e integrados? Digo, ya no sé porque cada quien tiene un concepto distinto de la palabra. A mí me gusta más hablar de inclusión, pero también tenemos que hablar de integración, ¿no? O sea, tenemos que al final del día, y lo decías muy padre con este concepto de pues, ser un individuo, o sea, que no somos nada más un individuo en un ecosistema, ¿no? Y que es mucho más complejo de eso por las interrelaciones. ¿Qué nos toca hacer como sociedad? Me parece que va más a cambiar la infraestructura, a que la infraestructura se adapte más a las condiciones de las personas, antes de que se haga que las personas se cambien a lo que pasa, parecido como esto que decíamos al masking, sino tratar de que la infraestructura permita que las personas puedan desenvolverse de una forma más natural. Entonces, pues creo que puede ser un poco lo que decía, desde que los espacios sean más amigables, en el sentido de que hay personas que incluso que tengan señaléticas muy específicas, los espacios les ayuda mucho a saber cómo predecir y cómo anticiparse a las situaciones, o espacios que tengan muy claros los cronogramas, por ejemplo, también ayudan mucho. O me ha tocado ir a eventos donde hay un cuarto especial para que las personas se regulen, por ejemplo, y entonces ese cuarto casi siempre está como frío, hay quizá algunas colchonetas, y entonces la persona sabe que si necesita aislarse, puede ir ahí, solo tiene que avisarle a alguien. Y ya, entonces está dentro de la normalidad, puede estar igual en el evento, en la fiesta, y de todas formas, pues puede regularse y volver, que sea algo dentro de lo que está pasando. ¿Y cuál es la diferencia entre, que hace rato mencionaste, incluyente pero no inclusivo? ¿Cuál es la diferencia entre incluyente e inclusivo? ¿Cómo lo ves tú? Que lo incluyente es solo hacer que pues la persona esté ahí, ¿no? Pero sigue con estas etiquetas de tú no puedes hacer tal o tú sí puedes hacer tal y entonces todo el tiempo su comportamiento está condicionado por algo. Como aquí estamos jugando, pero tú como tienes ciertas características no vas a patear la pelota, ¿no? Por decir un ejemplo. Mientras que lo inclusivo sí permite que todos sepan que tienen la capacidad de hacer la misma actividad en conjunto y que sus características no condicionan que puedan o no puedan hacer cosas, sino la misma actividad debería poder propiciar que todos sepan que pueden hacerlo. Accesibilidad, hace rato lo Sí. dijiste, ¿no? O sea, al final del día es un tema de accesibilidad y de poder brindar los ajustes y apoyos razonables, ¿no? Que tanto hablamos desde el activismo de la discapacidad en México. ¿Tú consideras que el autismo es una discapacidad? No, me parece que solo es una característica, aunque entiendo este término de la discapacidad psicosocial, que se ha mencionado mucho ahorita en los trastornos mentales, que ahí como es un poco más amplio, se habla de que a nivel interacción puede haber algunas limitantes en ciertos contextos. Creo que ese tiene un poco más de cabida, pero en contextos muy específicos, como por ejemplo laborales, ¿no? Que quizá ahí sí se note un poco más por qué es importante mencionar esas faltas. Totalmente. No, totalmente. Y además, yo creo que es un debate que se ha tenido y que he platicado con un montón de personas, pero
para mí clasificar el autismo o el espectro autista de tajo como una discapacidad es limitar la propia personalidad del espectro, ¿no? De las personas en el espectro o dentro del espectro autistas. Al final del día creo que es limitarlos porque hay quien sí se identifique, hay quien sí requiere más ajustes, más apoyos y que quizá el ser considerado como una discapacidad se los puede brindar o no. Pero ¿de quién depende? Pues de la propia persona, ¿no? A mí me pasa mucho en que creo en que nadie puede imponerte un concepto respecto a qué es una cosa u otra. Al final del día creo que todos agarramos los conceptos respecto a nuestro entendimiento para hacer lo que tenemos que hacer y sobrevivir o vivir en un mundo o supervivir incluso en un mundo pues que puede ser interpretado muy hostil desde el autismo, ¿no? Vive el Autismo 2025. Acompáñanos en el primer Festival Neurodivergente en México en su segunda edición. Aquí, el talento de las personas autistas y sus familias brilla con luz propia. Cada voz cuenta, cada historia importa. Habrá exposición fotográfica, mesas de diálogo y presentaciones artísticas con talento neurodivergente. Las personas autistas y sus familias toman el escenario. Te esperamos este 5 y 6 de abril en Foro Valparaíso desde las 11 de la mañana. Ubicado en la calle Venustiano Carranza número 60, Centro Histórico de la Ciudad de México, a unas cuadras del Metro Zócalo. Vive el autismo, celebremos la neurodiversidad y promovamos la equidad. Te esperamos. La entrada es gratuita. Conoce más sobre el festival en el Facebook e Instagram de Vive el Autismo. Te esperamos. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. ¿Cómo interpretas tú, y con esta facilidad que tienes por explicarnos estos conceptos, cómo interpretas tú el entorno? ¿Cómo es ese pensamiento en imágenes? ¿Lo pudieras describir? Creo que eso es un poco complicado. Bueno, por ejemplo, a mí me gustan los K-dramas y hay un K-drama justo de una abogada que es autista. Entonces, pues como que dentro de la comunidad autista se habla mucho de eso. Y a ¿La esta coreana, la de personaje, Wu, ajá, la la abogada serie? Wu, ajá, Ajá. y a esta personaje cuando piensa le ponen así como un panel, ¿no? Con todas las imágenes. Entonces mi pensamiento es un poco así, solo que como que las imágenes están todas por acá, ¿no? O sea, por acá hay una, por acá hay otra. Y si llega un sonido ahorita como de una moto, como que también pienso como en una moto, como el parcialismo de la moto, ¿no? Como el motor. Entonces, como que pasa todo el tiempo, pero me ayuda mucho a que muchas cosas, por ejemplo, cuando yo organizo mis actividades, también hago mood boards. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo esquemas en imágenes. Me cuesta mucho trabajo hacerlo todo por texto o simplemente hablarlo. Necesito sí o sí hacer como un collage de todo lo que voy a hacer. Wow. Y eso tiene que ver también con formas de aprendizaje, creo, ¿no? O sea, no solo son formas de pensamiento, también son formas de aprendizaje, que eso me lleva un poco al contexto escolar, ¿no? ¿Qué consideras que hace falta en las escuelas para ser realmente inclusivas? Quizá va a sonar un poco repetitivo, pero creo que sí, volvemos un poco a ese tema de la accesibilidad y que se dé como más oportunidades para que el mismo estudiante conozca su propio proceso de aprendizaje, porque hay estudiantes que no van conociendo muy bien qué pasa, ¿no? Como que solo les enseñan un método para Para aprender aprender, algo. a memorizarse algo, pero ni Por siquiera para ejemplo, ¿no? aprender. Los entornos académicos priorizan mucho la memorización, entonces si tú tienes buena memoria vas a ser buen estudiante cuando sabemos que no Sí, necesariamente una cosa va relacionada con la otra. Y muchos estudiantes no conocen bien su propio proceso de aprendizaje, entonces también les limita mucho hacer este proceso introspectivo de decir, pues si yo aprendo de esta forma, entonces toca hacer todos mis procesos de estudio de esa misma manera. Creo que la escuela todavía limita mucho en ese aspecto. totalmente, y creo que tiene que evolucionar y cuanto antes, ¿no? Hace rato en un desayuno platicaba y ahorita que decías de un tema de materias, ¿no? Yo creo que imagínate cómo cambiaremos el mundo si en quinto, sexto de primaria, primero secundaria, metiéramos una materia de generosidad
y de participación, ¿no? De generosidad y empatía, por ejemplo, ¿no? Cambiará todo, o sea, nuestros discursos incluso tenderían a cambiar porque no necesitaríamos hablar del tema cuando nace desde la empatía y desde la generosidad, ¿no? Pero, ¿tú crees que haya inclusión escolar en México? No, me parece que no, que hay más esta parte de que sea incluyente más que inclusivo, porque sí se han hecho ajustes, ¿no? Y sí me ha tocado incluso conocer desde consultantes docentes que sí digan, bueno, yo no sé, a mi estudiante con TDAH, por ejemplo, que es más común que se visibilice, Ujú. sí le doy un poco más de oportunidades para cuando se equivoque, por ejemplo, ¿no? O para que haga las tareas con un poco más de tiempo. Pero el mismo plan de estudios, pues, hace y obliga que vayan a cierta velocidad todo el tiempo. Entonces, eso no da mucha apertura a que estudiantes que quizá les costó trabajo, que quizá esta forma de aprender no es tan adecuada para ellos, sientan que nunca van a llegar a esa misma velocidad, sino siempre se quedan atrás. Entonces, creo que falta mucho todavía hacer que los planes de estudios sean más amigables para considerar otras variables y que haya más flexibilidad en ese aspecto. Totalmente. Yo creo que además de flexibilidad, pues ajustes, ¿no? Ajustes en los modelos de pensamiento, de los modelos de aprendizaje, porque al final del día, como bien dices, creo que parte de la educación está basada en la memorización y no necesariamente es la forma de aprender de todas las personas, ¿no? Así. Ahora, me regreso un poquito a la psicología, ¿no? Y a la psiquiatría como tal. Tú empiezas a sospechar y obtienes un diagnóstico, digamos, con una psiquiatra. ¿Qué diferencia ves tú entre la psiquiatría y la psicología? Que la psiquiatría en su mayoría sigue muy apegada como a estos aspectos muy médicos. Y entonces justamente viene todo esto que decíamos de patologizar los trastornos mentales. Afortunadamente la psiquiatra que a mí me evaluó también tiene maestría en psicoterapia, entonces ella tenía como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pero muchos psiquiatras pues les pasa que empiezan a ver a los consultantes como listas de cotejo, ¿no? Como si tiene, no tiene, y entonces te doy este diagnóstico y tómate este medicamento. Mientras que en psicología, pues hay un poco más de apertura justamente a conocer más, hay más espacio para que podamos discutir las cosas que pasan, para que podamos reflexionar y entender por qué pasan ciertas cosas y qué se puede hacer ahora con eso, para estar navegando como estas dificultades. Que en mi caso, pues qué bueno que la psiquiatra no estaba como tan viciada del modelo médico, ¿no? Ella sí tenía bien aspectos de psicoterapia para abordar el tema conmigo y entonces ayudó mucho que ella ya tenía todas estas capacitaciones también como en neurodivergencias, también en temas de aplicar las pruebas y por eso ayudó mucho en mi caso. Guau. No, y es que, digo, a ver, pienso exactamente igual como tú, ¿no? La psiquiatría aborda más el tema desde lo clínico y la psicología lo aborda, creo, mucho más desde lo humano, ¿no? Desde la comprensión, ¿no? Desde la aceptación de la propia persona. ¿Cómo crees tú que la psicología puede ayudar a las personas autistas? Me parece que ayuda mucho en esta parte de los procesos introspectivos, porque, y como se ha encontrado, pues muchas personas dentro del espectro autista, pues tendemos, como nos hacemos más alerta a lo que nos pasa en el entorno, pues tendemos a desarrollar altos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión. Entonces, pues eso ayuda mucho desde la psicoterapia, irlo revisando, reflexionar por qué pasa eso, entender por qué puede pasar y entonces, pues también se generan más procesos autocompasivos, que pues es esto de tratarte de una forma más amable y comprender que eres una persona, es decir, en algún momento algo de tu comportamiento quizá no sea tan funcional, pero es parte de ser persona, que un día tengas pensamientos más desagradables o emociones más desagradables y haya cosas pues que te duelen o que te hacen sentir mal, porque es parte de que sientes muchas cosas y esa misma complejidad que decíamos antes. Entonces la psicología ayuda mucho a observar esa complejidad y como comprometerte a hacer acciones para seguir tratándote de forma autocompasiva. Totalmente. Y luego hablamos muchísimo de la empatía y de la compasión y demás, y se nos olvida aplicarla en nosotros mismos, ¿no? Como observadores y con eso que acabas de mencionar.
En el campo profesional, Salma, platícame alguna experiencia que te haya marcado en tu trabajo como psicóloga? Me acuerdo mucho de una consultante que con ella estábamos revisando esta parte de si era pertinente evaluarla para espectro autista. Y entonces ella en una sesión hablando de su infancia, me comenta que cuando era niña y veía estos manuales de psicología o de lenguaje no verbal, ella entonces pensaba que ahí iba a venir como la guía del comportamiento humano, ¿no? Como de por qué la gente se ríe, por qué a la gente este chiste le parece gracioso. Y entonces ella cuando los leyó pues se dio cuenta que no era así, pero ella como no entendía muy bien algunas bromas o algunas cosas, y la misma gente le decía, es que es muy raro, ¿por qué no sonríes? ¿Por qué no abrazas así? ¿No te gusta la gente? Pues entonces ella pensaba que leyendo estos manuales iba a saber cómo comportarse de una forma más socialmente aceptable. Y eso me recordó mucho a mi propia historia, porque yo igual me acuerdo en la infancia practicar gestos para verme, que mi cara seria no se viera enojada, sino que se viera más sonriente y aprender a hacer una sonrisa como que fuera más amigable para otras personas. Y lo que comentaba antes, ¿no? Aprender a exponer moviendo las manos de una forma como más natural antes de como hacer movimientos raros, que eran raros para otras personas. Entonces, como que sentí mucha empatía desde ahí, ¿no? Desde nuestras infancias, viendo de qué manera podíamos ajustarnos un poco más a lo que pasaba socialmente. Wow. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención de esto que acabas de decir y de algo que has venido diciendo. Por un lado, te has referido a las personas, pacientes, a las personas que atiendes, ¿no? Como consultantes, no como pacientes, y eso me encanta. ¿Por qué lo ves así? Aquí me parece que también hay mucho del enfoque de psicoterapia que yo trabajo, que acá se dice que una persona es consultante porque ella llega y tiene la duda. Y entonces tú como persona especialista en salud mental no se la resuelves, sino le ayudas a que esta duda vaya teniendo un poco más de forma. Ajá, y hacemos como este proceso de reflexionarlo, de devolver un poco, pero no eres la persona que sabe todo, sino tú simplemente le acompañas como una guía para que la persona que es la que tiene la curiosidad, que tendrá el malestar, pueda irla navegando de una forma agradable. Y entonces le va a tocar a veces sí ver cosas muy desagradables o cosas muy dolorosas, pero sabe que tiene un alguien de quien, pues, como agarrarse, ¿no? En ese sentido. Entonces, acá decimos mucho que no es un paciente que solo se espera que tú le dices, bueno, tienes tal diagnóstico y entonces ya, ¿no? Sigue tu vida. Sino que todo el tiempo fomentamos esta misma reflexión para que la persona igual se mire así, ¿no? Como, ¿por qué pienso esto? Pero no en un sentido de regañarse, sino simplemente, ¿qué pasó ahora en mi contexto para que yo tenga este pensamiento o para que yo tenga este comportamiento? Va en ese sentido lo de consultar. Me encantó porque te lo oí repetidamente y vuelvo un poquito a lo mismo, ¿no? De la pregunta que te hacía de la psiquiatría y la psicología. Yo siempre he creído que la psiquiatría, su modelo es mucho más clínico, ¿no? Mucho más, ve pacientes y el psicólogo generalmente ve personas, ¿no? Y me gustó mucho el término de consultantes, es de las pocas veces que lo he oído y por eso quise darle doble clic ahí. Y cuéntame un poco, Salma, de esta experiencia. Atiendes a adultos autistas hoy. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué has encontrado? Porque, a ver, desde esta silla, ¿no? Y desde este lado, se vería lo más lógico, ¿no? Si soy autista, busco una psicóloga que sea autista porque me va a entender más que cualquier psicólogo. Sería un poquito la teoría, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con todos tus consultantes autistas? Sí va en relación con ello y además la mayoría son mujeres. Entonces nos ayuda mucho a sí saber que hay un otro que también puede comprender lo que te pasa, pero sí a empezar a hacer como un equipo también de indagar más sobre ello, porque al final como el tema de diagnóstico de autismo en las mujeres es muy nuevo, pues todo el tiempo terminamos siendo, pues sí, como un equipo en el que nos compartimos información. Si yo encuentro un artículo científico, se los paso a las consultantas. O si ellas encuentran alguna conferencia o algo así, también me lo comparten. Entonces, además de ser un espacio donde sí sienten más comprensión, más validación de sus rasgos,
también pasa a ser un espacio de discusión, de decir, bueno, hasta ahorita el DSM-5 dice esto, pero si el DSM-6 dice otra cosa, eso pues es lo que va a pasar. O sea, tu diagnóstico no se queda ahí estático, sino todo el tiempo puede ir cambiando con lo que hemos encontrado. Entonces ayuda a que ellas también sepan que esto igual va avanzando y pues sus propios procesos también van evolucionando. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Oye, una pregunta difícil que me encantaría conocer tu perspectiva y tu opinión. ¿Qué opinas de no de las personas, porque no somos quien para opinar de nada, de nadie, pues, pero qué opinas tú con la terminología actual de que se deja de utilizar la palabra Asperger para que ahora todo sea autista como tal, los diferentes niveles de apoyo? ¿Qué opinas tú? Que a mí me pasa, y digo, te comparto mi opinión, pero yo creo que no por no mencionar algo y no porque no exista en un libro, no existe, ¿no? Y siempre digo lo mismo cuando nos quieren corregir en el uso del lenguaje, que nos pasa todos los días a todos, porque cada quien tiene su propia conceptualización de las palabras, ¿no? Pero yo digo, a ver, ¿cómo le vas a decir a un consultante que le dijiste hace 8 años que era Asperger, que ya no es Asperger, que ahora es autista, cuando él se denomina y se identifica como Asperger, y con eso está bien? Y lo mismo un papá o una mamá con su hijo o hija, ¿no? Decir, oye, es Asperger, y con eso yo me siento en paz. ¿Qué opinas tú de toda esta evolución en la clasificación diagnóstica y cuando alguien te dice soy Asperger o tengo Asperger? Opino, aquí hay dos vertientes. Del lado académico, pues es natural que la ciencia se renueve. Entonces, pues los estudios científicos van haciendo que los términos cambien. Por eso autismo en el DSM-3, creo, no me acuerdo, el 2 creo, decía así como esquizofrenia infantil, como términos muy extraños. Y ya luego avanzó Asperger y el síndrome de Rett y todo eso. Desde la ciencia, pues siempre se va a ir renovando. Y entonces uno al consultante pues le puede explicar eso, ¿no? A nivel científico, DSM-5, DSM-6, pasan estos cambios en los tecnicismos que usamos. Pero al final, pues a nivel social, justamente como decías, las cosas se explican como la gente puede explicarlos, desde sus propios marcos de referencia, de entendimiento. Entonces, así como activistas dentro del espectro autista dicen, ahorita somos autistas. Y antes, cuando se decía que alguien era autista, parecía que se estaba limitando a que la persona solo tenía un trastorno y ya, porque así se usaba mucho en la palabra trastorno. Y ahorita muchos dicen, no, es justamente para evitar que se diga que es un trastorno. Y entonces eres autista porque entiendes muchas cosas de la realidad desde el autismo. Entonces, creo que siempre están esas dos, dejarle claro a la persona que a nivel muy académico, si va con psiquiatría, le van a pedir incluso como qué grado de autismo tiene. Y en ese contexto sí va a ser válido y va a ser necesario saberlo, pero en su día a día, como se identifique, como desde sus propios marcos de referencia lo entienda, también es válido. Totalmente de acuerdo contigo, gracias. ¿Y qué es lo que más disfrutas en la vida? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Digo, sabíamos tú nos platicabas de lo gótico, de los insectos, ¿no? Pero ¿qué es lo que más qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Es una mezcolanza de todo eso. A mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho leer y escribir, y todo lo que hago alrededor de esas tres cosas va justamente relacionado con este género literario que anda ahorita mucho en México, que es el ecoterror, y que es lo mismo, ¿no? Es por un lado como un poco más gótico, pero por un lado también cosas de plantas y animales,
Entonces ahí es mi hogar. Entonces yo siempre dibujo cosas de ahí, siempre estoy leyendo autores y autoras sobre eso. Y además yo escribo un poco y también he ido como a estancias literarias. Entonces me ayuda mucho a crear de ahí. Y como yo pienso en imágenes, yo casi siempre escribo a partir de lo que sueño o de lo que se me ocurre con asociaciones de imágenes. Disfruto mucho hacer eso y también disfruto mucho la moda. Y también pues sigue muy parte de lo gótico, ¿no? Me gusta mucho como esas estéticas, como de cosas, todo de negro, como cosas así, relacionados como a aspectos underground, a lo alternativo. Entonces creo que todo se complementa muy bien y eso pues me ha gustado desde que lo conozco, desde niña. Y eso es Wow, lo que sí me ayuda mucho a hacer mis cosas creativas. qué bien. ¿Quiénes han sido tus mayores inspiraciones en la vida, tanto en lo personal o en el activismo o en lo profesional? Incluso mencionabas a Lorna Wing hace ratito, pero primero, bueno, ¿por qué Lorna Wing? Bueno, en contexto, Lorna Wing es una psiquiatra que ella empieza a estudiar sobre autismo justo en esta época en la que todavía se decía esquizofrenia infantil, porque son niños que como que andan en su mundo, ¿no? Como este tipo de frases que se dicen mucho todavía en torno al autismo. Y entonces ella justamente empieza a proponer una metodología más humanizada que dice es que para atender a los niños que tienen estas cualidades necesitamos un trabajo interdisciplinario, necesitamos observar cada caso y cada rasgo como único e irrepetible y además necesitamos entender que todo lo que pasa en los diagnósticos, como decimos mucho en psicología, se escribe con lápiz. O sea, no son cosas definitivas, o sea, se pueden borrar. Entonces, como ella planteaba mucho eso, por eso me parece muy importante su perspectiva, ya no solo del autismo, sino que puede irse moviendo como a otras características, ajá, de salud mental y pues del estudio en general. Sí, Ujú. aplicar a muchas cosas de la vida, ¿no? Sí, y ya a lo largo de mi vida, pues creo que ha habido muchas cosas, desde personas escritoras, desde personas artistas, cantantes. A mí me gusta mucho como lo queer también. Entonces, desde activistas LGBT, desde personas que cuestionan mucho como parámetros dentro de cómo uno se comporta. En general, pues son personas que me gustan mucho, como por ejemplo esta Greta Thunberg, también es una persona que igual me inspira mucho por lo que va haciendo y también me gusta mucho ahorita como estoy muy metida en lo de autismo, pues también es otra especialista, creo que ella es agrónoma, que es Temple, Temple Grandin. ajá, Grandin, ajá, que ella empieza igual a humanizar estos procesos de la ganadería, me parece, para cómo tratar a los animales. Entonces, ella también propuso una forma de regulación para personas autistas, que son estos sillones como que se inflan y como que te dan un abrazo. Y entonces ella igual todo el tiempo aboga porque se hagan ajustes para que las personas puedan seguir sus actividades y también pues para que se cuestionen los procesos que son muy hostiles. Entonces todo va como muy de la mano en ese sentido de cuestionar las formas que parece que están muy sistematizadas y muy limitadas. Totalmente, y la película de Temple Grandin es espectacular. A quien le gusta el cine, por encima de que toque el tema del autismo, la actuación de Claire Danes a mí me parece fabulosa y Ajá. la historia es, hijo, digna de verse, ¿no? Digo, no desde un punto de vista de inspiración o aspiracional como padre, como persona, sino de una realidad, ¿no? Y de un éxito de una persona autista que logra, y fue la primera vez o la primera voz autista que realmente creo que fue escuchada o que lo pudo describir de alguna manera, pues mucho más impactante que cualquier especialista porque lo vive en primera persona, ¿no? La película a mí se me hace extraordinaria y el privilegio de conocerla y de interactuar con ella y de escucharla en vivo en una conferencia, wow. O sea, es alguien, tiene varios libros también, tiene un libro de educación que justo estoy por leer, que me muero de curiosidad también por leerlo, ¿no? ¿Qué opinas de los estigmas que hay? Que luego hablamos mucho de los estigmas del autismo como tal. Hijo, pero yo creo que la palabra y la palabra salud mental está 100 veces más estigmatizada que cualquier condición como el autismo, desafortunadamente, porque creo que van de la mano, van junto con pegado. El tema de la salud mental va junto con pegado con cualquier ser humano, ¿no? ¿Qué opinas tú del estigma alrededor de la salud mental?
A ver, quizá igual suene un poco repetitivo con lo que ya hemos mencionado. Creo que hay aún todavía mucha patologización de las cosas que pasan en general, ya no solo dentro de las neurodivergencias. Y eso lleva a que pues todavía se satanice un poco, ¿no? Como al ir a atender tu salud mental. Pero creo que ya hay un poco más de flexibilidad también en ese aspecto, porque ya es más común que la gente se pregunte y entonces pues vaya un poco más como dispuesta a poder atender su salud mental. Entonces creo que todavía hay mucho estigma y creo que también tiene que ver un poco porque a nivel cultural pues todavía se habla mucho de que si te sientes mal, entonces atiéndete, ¿no? Como que no es parte todavía como de las rutinas, de que a veces pues uno necesitará reflexionar y dialogar, pero con alguien que sea profesional, no necesariamente como en tus círculos cercanos. Pero creo que ya hay un poco más de visibilización de que la salud mental es algo importante que necesita pues la misma atención que la salud física, que quizá otros aspectos del desarrollo profesional, por ejemplo, es simplemente otra área en la que uno necesita mirar de vez en cuando. Totalmente de acuerdo y tengo un amigo que decía que debería formar parte de la canasta básica del ser humano, ¿no? Así como frijol, leche, huevos, terapia, ¿no? Salma, y si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías respecto al autismo? Creo que todo el marco contextual por el cual se ha desarrollado, porque ha sido un proceso de investigación que ha estado, creo que sí, muy permeado por la psiquiatría y que justamente eso deriva que se hayan usado terminologías tan hostiles y que aún ahora quede como debiendo mucha información a lo que pasa realmente con el autismo. Uno lee el DSM-5 y como que sí pasa eso, pero vemos que pasan más cosas, ¿no? Como este tema de la desregulación sensorial. El DSM todavía no lo describe, el CIE-11 tampoco. Y sabemos que le pasa a muchos casos dentro del espectro autista, Y casi a es la todos nosotros, ¿no? pirámide, es la base de la pirámide Ajá. del neurodesarrollo. Y casi no se ha descrito, o sea, en terminologías ya muy académicas en ese ámbito, casi no se describe. Parece, y más en infancias, parece como un berrinche todavía a cómo se percibe socialmente. Entonces creo que todavía, que ya vamos avanzando igual, pero creo que en ese ámbito todavía está muy cerrado y eso me gustaría cambiarlo, ¿no? Que haya como más apertura a las investigaciones, que se pueda integrar como más experiencias de las personas, sea con más estudios al respecto, para que después se pueda encontrar una terminología más correcta y más realista sobre todo. Y más humana. Uh-huh. Oye, por último, Salma, si tuvieras la oportunidad de platicar con algún personaje famoso autista, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Yo creo que igual con Temple Grandin, porque sí me gusta todo lo que ella ha compartido de sus estudios, me detonan como muchos piensos. Entonces me gustaría saber ella cómo entiende todo esto, ¿no? Desde el espectro autista, desde cómo es conocer a un otro, en este caso ella que tiene estudios como en los animales, cómo ha sido su visión para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Me gustaría mucho saber qué pasa ahí, cómo llegó ella a decir, bueno, aquí se necesitan hacer estos ajustes para que se regule, pero no es un problema que te desregules, sino solo necesitas un poco de apoyo. Totalmente. Salma, muchísimas gracias. ¿En dónde pueden contactarte las personas que estén interesadas en contactarte? Pueden contactarme por Instagram y por TikTok, que estoy como @signeurodivergente. También pueden escribirme a mi correo, que es salmacampose@gmail.com. Perfecto. Muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org.
Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.